Pablo en toda segunda de Corintios está enfrentando un problema. El contexto ya se lo he explicado en predicaciones anteriores. Algunos falsos super apóstoles habían calumniado y desacreditado el ministerio de Pablo. Es decir, calumnia y desacreditar. Dos términos que habían hecho los superapóstoles en contra del apóstol Pablo. Y Pablo enfrenta esta situación en 2 de Corintios porque él, predicando la verdad, se habían levantado esos, el texto los llama así, superapóstoles, grandes apóstoles, que hacían dos cosas: calumnia, levantar calumnia, inventar cosas y desacreditar el ministerio de Pablo. Este texto que vamos a estudiar describe algunas de esas cosas. Describe que los falsos apóstoles eran engañadores que tuercen las escrituras. Los falsos apóstoles se conocen porque tuercen. Ustedes saben qué es torcer, ¿no? Torcer las escrituras. Ellos hacían eso, torcer la palabra de Dios. Ellos, como falsos apóstoles, hablaban de ellos mismos. Era otra característica que tenían los superapóstoles, que no hablaban de Cristo, sino que hablaban de ellos mismos. Esa es la segunda característica. Otra tercera característica de los superapóstoles era que buscaban ser servidos y no servir. Fácilmente usted puede detectar un falso apóstol, un falso líder, o cualquier persona que tuerce la escritura, cualquier persona que habla puro de sí mismo en sus mensajes, o cualquier persona que busque ser servido y no servir. Había una cuanta que buscaban su propia gloria. Era una cuarta característica: buscaban la gloria, alabanza. Estos hacían los superapóstoles de la Biblia, que existían en la Biblia. Y una quinta era, alegaban que el poder que manifestaban era de ellos. Eran 5 cosas graves. 5 cosas graves con las que usted puede describir a un falso líder, un falso apóstol, un falso pastor, un falso profeta, como usted quiera determinarlo. 5 cosas: torcer la escritura, hablar de sí mismo, buscar ser servidos, buscar su propia gloria, y alegan que el poder de lo que hacen sale de ellos. Eso lo describe este texto, lo vamos a ir desarrollando. Hay 3 cosas en el pasaje. Vamos a dividir el pasaje, vamos a llamarlo 3 bloques. 1, 2, 3. 3 bloques. Un primer bloque, le vamos a decir: la gloria del Evangelio de Cristo mora en sus siervos. ¿Están de acuerdo conmigo? La gloria del Evangelio de Cristo mora en sus siervos. Ese es el primer bloque. Un segundo bloque: Cristo sostiene a sus siervos en medio de las aflicciones. Este bloque. Cristo sostiene a sus siervos en las aflicciones. Y un tercer bloque, vamos a decir que es: los siervos fijamos la mirada en las cosas de arriba, o en las cosas invisibles, dice el texto. Son 3 bloques. Uno, ¿cuál es el primero? 1, la gloria del Evangelio de Cristo mora en sus siervos. Un segundo bloque: Cristo sostiene a sus siervos en las aflicciones. Y un tercer bloque: los siervos fijamos la mirada en las cosas invisibles. Son 3 bloques. ¿Nos los aprendimos? ¿Los anotamos? Okay. Vamos a desarrollar ahora verso a verso.
Versículo 1 y 2 en su Biblia conmigo. Si leen conmigo, me siguen porque Reina Valera, recuerden, Reina Valera es una traducción que los términos que utilizan a veces son difíciles de entender. Y tenemos que usar otras versiones, otros textos, hacer traducciones para entender qué queremos comunicar. Verso 1 y 2. Por lo cual, teniendo este ministerio, según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. Antes bien, renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia, ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Versículo 1. Estos dos versículos al leerlos, Pablo escribe de una manera muy técnica como tal, son muy difíciles, hay que entenderlo, hay que explicarlo. Y entonces, ¿qué alega Pablo en el versículo 1? Pablo lee en el versículo 1, hemos sido llamados para predicar el Evangelio. ¿Lo entendemos así más sencillo? ¿Ah? Hemos sido llamados para predicar el Evangelio. Él lo dice con mucha sencillez. Llamados no por nuestras propias obras, sino por la misericordia de Dios. Y no debemos desanimarnos en predicar. Él dice una traducción más sencilla. Pablo decía, a mí no me llamó el Señor porque yo era bueno, porque hacía muchas cosas buenas, por mis obras. Él nos llama por la misericordia de Dios. Somos llamados por gracia, es un regalo. El ministerio es un regalo de Dios. Dios lo da como a sus líderes porque Él quiere, no porque nosotros no lo merecemos, porque somos gran cosa, no, Señor. Dios otorga dones a los hombres porque Él quiere, no porque nosotros somos bonitos. Entonces dice el texto, empezando el 1, dice, por su misericordia nos ha llamado. Y yo no voy a desmayar, decía Pablo, yo no voy a desmayar en predicar, yo voy a seguir predicando. Yo voy a seguir desarrollando mi ministerio. No voy a desanimarme, decía Pablo. Más adelante explica por qué no se va a desanimar. Ese es en el verso 1. En el verso 2, habla de no tener escondido el Evangelio. Habla de no esconderlo. Pablo no predicó un evangelio oculto ni corrompido. Él habla aquí en el pasaje anterior del antiguo pacto, y él dice que él hace visible el evangelio. ¿Sí? En el nuevo pacto es perfecto. El nuevo pacto se muestra, y él muestra el ejemplo de la gloria de Dios en Moisés. Si recordamos el Antiguo Testamento, Moisés recibe la gloria de Dios en el monte Sinaí, y cuando Moisés baja del monte, el pueblo de Israel no podía ver la gloria de Dios. ¿Qué hicieron con Moisés? ¿Qué dice la Biblia que hicieron con Moisés? ¿Qué hicieron? ¿No recuerdan? ¿Ah? Le taparon con un velo, le taparon con una sábana, porque el pueblo no podía ver la gloria de Dios. Esto lo muestra en los versículos anteriores, lo muestra Pablo, y Pablo dice, ahora yo he recibido por medio de Cristo la gloria de Dios, y yo no la voy a tapar, yo la voy a anunciar, porque este es mi llamado. Hoy en día se está mezclando el evangelio con muchas ideas para llamar la atención de la gente. Y vemos que las iglesias están haciendo activismo, están haciendo shows, están haciendo eventos, están anunciando palabras, mensajes que no son Biblia, para llamar la atención de la gente, porque lo que les interesa es tener las iglesias llenas de gente, pero no de gente preparada con la Biblia. Lo que quieren es dar mensajes gustosos para que la gente sea atraída y le guste estar allí donde se está dando ese mensaje humanista. Es muy fácil decirle a alguien,
algo que se me viene a mi conciencia y decirle, espera, Dios tiene un mensaje para tu vida, quítate esos lentes, te dice Dios, no te los pongas más artesana ahora. Muy fácil decir eso. Eso es gustoso. Decirle a alguien que tiene una gran necesidad, no te preocupes, antes de diciembre vas a tener un vehículo. Y se van a jugar bingo allá a Plaza Cuba. Esa es la nueva moda. Vean, eso es una nueva moda. Es una nueva moda. Ese vino, que lo traen de Chaparama, lo traen de San Juan, lo traen de Maracay. Todas las ciudades están haciendo esta práctica. Porque cuando un país está en crisis material, es cuando salen diversidades de juegos de azar. Porque la gente en su desesperación busca una salida a su problema. Y entonces, al inventar juegos de azar, la gente piensa que al ir a ese lugar va a resolver su vida de su crisis económica jugando un bingo o una lotería. Pero eso es una estafa, eso es un engaño, es un juego al azar, donde 4,000 personas que compran una tarjeta solo ganan 5 y 3,995 dan su dinero y son estafados para que solamente ganen 5 personas ese día. Entonces eso es algo antibíblico, porque estamos perjudicando a un país, estamos perjudicando a un pueblo por beneficiar a otro. Y es algo que mezclamos el evangelio. Cualquier rato va a salir por el libro un bingo evangélico, no tengo por ahí. No. Ya hay bingos evangélicos. Ya hay loterías evangélicas. Usted no ve en las redes sociales los mismos evangélicos haciendo numerologías, loterías, del 1 al 10. Compra un número por $1, por $5, y entonces gana uno y pierde el 99. ¿No es eso una estafa? ¿No es un juego al azar? ¿No es eso un engaño? Muchos evangélicos hacen eso. Y de esta iglesia, no voy a hablar de otra. Juegos al azar. Hay un numerito, $5, y son 100. Vas a ganarte un par de zapatos, Adidas. Gana uno y son perjudicados 99. Eso es pecado. Es un juego al azar. Entonces, ¿qué está haciendo la iglesia evangélica? Está trayendo el sistema, el humanismo, las costumbres del mundo y la está metiendo a las iglesias para hacer llamativo las reuniones cristianas. Nos estamos adaptando a este mundo. ¿Y qué dice la Biblia? No os conforméis a este mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Qué está haciendo la iglesia evangélica? Se está conformando al mundo y no está dejando que Cristo lo transforme. Entonces ellos estaban torciendo la palabra de Dios. Hay que predicar una buena exposición de la palabra de Dios, dice el versículo final. Hay que predicar un evangelio honesto. Pablo decía, yo predico un evangelio honesto, bibliocéntrico, centrado en el texto. Y por esto lo calumniaban, por esto hablaban mal de él, porque él buscaba predicar un mensaje centrado en el texto bíblico y bien estudiado. Cuando usted estudia mucho, la gente lo critica, porque usted estudia mucho. Y cuando usted no estudia, también lo critican, porque no estudia. Y Pablo decía que lo criticaban porque él daba un mensaje según la verdad. Y en el versículo 1 y 2 vemos esto. Versículos 3 y 4. El mensaje que Pablo predicaba no lo entendían los inconversos. Oído, usted me entiende porque tiene el Espíritu Santo, pero un inconverso no entiende la Biblia. Así tenga doctorados, así tenga, sea médico, abogado, ingeniero, si no tiene el Espíritu Santo le cuesta entender la Biblia. Y al leerla la tuerce. Porque el que nos da la iluminación para entender la Biblia es el Espíritu Santo. ¿Qué dice el versículo 3? Pero si nuestro evangelio está aún encubierto entre los que se pierden, está encubierto. ¿Qué está diciendo aquí el apóstol cuando dice que el evangelio está oculto? Porque él habla que muestra un evangelio que todos entiendan.
Cuando él dice que el evangelio está oculto, sí, el evangelio está oculto en las personas inconversas. Sí, las personas inconversas no van a entender nunca el evangelio de Cristo, no lo van a entender. Y el versículo 4 lo explica. El Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no resplandezca la luz del evangelio de Cristo, que es la imagen misma de Dios. Vean lo que dice el versículo 4. El inconverso está cegado. El inconverso está cegado. No es porque el diablo tiene poder para cegarlo. El inconverso está cegado porque el inconverso no cree. El problema no es que el diablo lo cegó. El inconverso está cegado porque él mismo no quiere creer. Entonces, como no quiere creer, el diablo entonces lo ciega más para que no entienda el mensaje del evangelio. O sea, la culpa no es del diablo. Hay mucha gente que no quiere creer el evangelio. Hay mucha gente que no van a aceptar el evangelio. Hay mucha gente que se van a morir sin creer en el evangelio. Porque la culpa de no creer no es culpa del diablo. La culpa de no creer es de la persona. Hay personas que pasan años y años viniendo a la iglesia y nunca creen, nunca reciben a Cristo. Y el problema no es de Satanás. Satanás lo influencia para mantenerlo ciego, pero la cegadura es culpa de uno mismo, que uno no quiere creer. Versículo 3 y versículo 4. Ahora, quiero resaltar algo. Pablo decía que él predicaba a Jesucristo y no a nosotros mismos, ¿verdad? Así dice el texto. Él predicaba a Cristo y no a nosotros mismos, dice el apóstol Pablo. Pablo decía que predicamos que somos siervos y no servidos. Predicamos que somos siervos y no servidos. En el versículo que estamos leyendo, ¿verdad? Vamos a ubicarme, donde dice que somos siervos. Versículo 5. Porque no nos predicamos a nosotros. Ahí lo ven conmigo, ¿verdad? Vean qué hacen los líderes hoy en día. Predicarse en sí mismo. Uno no debe predicarse en sí mismo. Uno debe hablar lo más que pueda de Cristo, lo más que pueda de lo que está en la Biblia. ¿Qué pasa con una persona? Yo siempre lo he dado de ejemplo. Pasa 50 minutos o una hora predicando y entonces en la predicación 45 minutos la persona habla de sí misma y 10 minutos habla de la Biblia. ¿Eso está bien? Mucha gente pasa predicaciones hablando de sí mismo, de todo lo relacionado a su vida, pero habla muy poco de Cristo. Y entonces Pablo dice que este tipo de personas, él predica a Cristo y no a sí mismo. La otra verdad que dice es que somos siervos y no ser servidos. La palabra siervo aquí él dice que utiliza es esclavo. Es decir, la palabra que utiliza aquí es doulos, que es esclavo. Pablo decía, yo soy un esclavo. Yo soy un esclavo de ustedes, decía Pablo. Yo soy un esclavo de ustedes. Y no que ustedes me sirvan, decía Pablo. Entonces, ¿por qué? Característica de los superapóstoles. Los superapóstoles, es decir, se enseñaban a sí mismos. Los superapóstoles buscan que les sirvan a sí mismos. Grandes banquetes, grandes lujos, grandes vidas que sacan los superapóstoles de las mismas ovejas. Y esto va en contra de lo que dice la Biblia. Otra cosa que dice allí, que él predicaba la gloria de Cristo y no la gloria de nosotros mismos. Y otra cosa que dice el texto es que el poder proviene de Dios y no de nosotros mismos. Al final, en el versículo 5, dice, somos siervos, el 6, porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones, para iluminación del conocimiento de la gloria de la faz de Cristo. Okay, el versículo 6 lo pueden tomar, que es el mensaje central. Ahí está lo que está descrito en el mensaje central. Ahí dice que la gloria de Dios resplandeció en nosotros. Pero primero la gloria de Dios resplandeció en el rostro de Cristo, porque Dios llevó a que la gloria de Dios resplandeciera en Cristo cuando Cristo vino a este mundo. Y ahora Cristo en nuestros corazones, Cristo resplandece en nosotros. Luego enlaza con el versículo 7 y dice que esa gloria de Cristo se depositó en vasos de barro. ¿Y por qué se depositó en vasos de barro? Para que la excelencia sea de Dios
y no de nosotros mismos, dice el versículo 7. Léalo en el versículo 7. Pablo lo que está haciendo es predicando el mensaje centrado en Cristo y hablando de la mala conducta de los superapóstoles. En el versículo 7 él lo dice: somos un vaso de barro. Usted no busque alabanza para ti, para usted. Usted no busque honra para usted. Usted no busque gloria para usted. Somos un vaso de barro. ¿Sabe lo que significa barro? Que tenemos una vida pecadora, pecaminosa en nosotros. Cristo nos salvó por gracia, pero seguimos siendo pecadores, seguimos siendo humanos. ¿Y qué hizo Dios? Yo voy a poner en ustedes la gloria de Dios, Cristo en sus vidas, para que vean que ustedes tienen un tesoro en sus corazones. El tesoro es Cristo, pero sepan que ustedes son como vasos de barro, para que la excelencia y la gloria sea de Dios y no de nosotros. Amén. ¿Qué hacían los superapóstoles? ¿Qué buscan los superapóstoles hoy? Gloria propia, gloria personal, crecimiento personal, ensanchamiento personal, enriquecerse personalmente, bienestar propio. Esto es antibíblico. No, pero es el siervo, ¿y qué? Tiene que cargar guardaespaldas y es el siervo. Hay que darle todo lo que pida porque es el siervo el Altísimo. Entonces Pablo se equivocó entonces en todo lo que escribe, porque Pablo dice que la excelencia y la gloria es de Dios y Dios pone eso en nosotros y por eso nosotros no buscamos excelencia ni gloria. Entonces en estos versos del 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 habla de la gloria del Evangelio morando en nosotros. Ya les dije, ¿verdad? Este es el primer bloque. La gloria de Dios mostrando en nosotros. Por eso debemos predicar un evangelio sano, no torcer el evangelio, no un evangelio humanista. Por eso entendemos que el inconverso no entiende el mensaje de Dios. Por eso nosotros vemos que Cristo mora en nuestros corazones como la gloria de Dios. Pero Pablo, en el bloque que sigue, Pablo habla de como siervos de Cristo, Dios nos sostiene en medio de las aflicciones y menciona un pocotón de aflicciones. Vamos a leerla. El 8. Estamos atribulados, ¿lo ven conmigo? En todo. Mas no. Mas no. En apuros. Mas no. Desesperados. Perseguidos. Mas no desamparados. Derribados, pero no destruidos. Llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a la muerte, a que nos maten por causa de Jesús, para que la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. De manera que como actúa la muerte en nosotros, también entonces en vosotros la vida. Vamos a llevar este mensaje del 8 al 12 en dos afirmaciones. Las aflicciones nunca terminan con nosotros. Estoy resumiendo todo lo que les dije de las aflicciones. Recuerden que dice, el texto va diciendo, atribulados, no angustiados. El texto dice, en apuros, no desesperados. Perseguidos, no desamparados. Derribados, no destruidos. Vamos a resumir todo eso en una afirmación que dice, las aflicciones nunca terminan con nosotros. Vamos a ser afligidos, ¿correcto? Pero esto no termina con nosotros. Eso está escrito aquí. A veces nosotros nos cuesta, ¿verdad? Sabemos que las aflicciones no van a terminar con nosotros, pero cuando llegan las aflicciones sufrimos, ¿sí o sí? Sí o sí. Cuando nos vienen los momentos difíciles pensamos que eso es lo peor que nos va a venir. Pero al final siempre termina todo en bien. Siempre termina todo en bien. ¿Cuánto oramos por esa página por enfermos, verdad? Oramos por el niño que le iban a operar para sacarle el tumor. Y oramos por el niño y había preocupación. Estaban atribulados, angustiados, pero no derribados ni destruidos. Cuando fue operado el niño, simplemente sacaron la pelota, sacaron el tumor y simplemente todo salió bien.
Entonces, ¿qué es lo que dice Pablo? Estamos afligidos, pero esas aflicciones no terminan con nosotros. La segunda afirmación que vemos aquí en los 7 versículos es que las aflicciones nos ayudan a salvar a otros. ¿Sí? Vamos a ser afligidos para salvar a otros. Y eso lo vemos en el versículo 12. En el 12 dice, de manera que la muerte actúa en nosotros y en vosotros la vida. Hay una traducción que dice que así como nosotros vivimos momentos de muerte, es decir, vivimos esos momentos de muerte para que ustedes tengan vida eterna. Simplemente Pablo dice, yo sufro y me gozo de lo que estoy pasando, porque cuando yo sufro se salvan otros. Entonces, por eso es que el tercer bloque es este, ¿no? Habla de que Cristo nos sostiene como siervos en medio de las aflicciones. Recuerden, los falsos apóstoles y profetas, ellos no quieren sufrir. Los falsos hombres de Dios, ellos quieren vivir en bienestar, materialismo, prosperidad, éxito terrenal, porque esto es de Dios, porque esto es de hombres de Dios. Esto es una falsa doctrina, esto es teología de la prosperidad. Pablo no vivió una teología de la prosperidad. Pablo decía que él vivía todos esos momentos difíciles en su vida, y él vivía y Dios se glorificaba porque se salvaban muchas personas. Ahora, no piense que usted no va a sufrir, no piense que usted no va a vivir momentos difíciles, los vamos a vivir, aunque nos cueste en el momento cuando nos llega a aceptarlo. Pero Dios nos dice, las aflicciones no terminan contigo, y esas aflicciones te ayudan a salvar a otros. En el versículo 13 al 15, 13 al 15, dice que este evangelio nosotros lo tenemos en nuestros corazones, es por la fe. Por la fe. Y por la fe, Dios nos va a hacer volver de la muerte a la vida. Vamos a leer el versículo 13 al 15, porque Pablo estaba siendo perseguido, momentos de crisis, a punto de morir, y luego él da un mensaje de esperanza en el 13 al 15. Lo leemos. Porque por todas estas cosas padecemos. Aquí no habla de que por todas estas cosas somos bendecidos. ¿Dice aquí? No, dice por todas estas cosas padecemos. ¿Padecemos por qué? Por amor a ustedes. Pablo dice, yo estoy padeciendo por amor a ustedes. Dice el apóstol Pablo, para que abundando la gracia en medio de muchos, las acciones de gracia abunden para la gloria de Dios. Por lo tanto, no desmayamos. Voy a repetir lo que dice en el versículo 1. No desmayamos. Yo sigo predicando, yo sigo anunciando. Aunque los falsos apóstoles lo estaban calumniando y desacreditando, Pablo decía, yo sigo predicando, no me desanimo. Porque a través de todo esto ustedes se salvan. Y ustedes aprenden. Y ustedes crecen. Dice el apóstol Pablo. Porque esta leve tribulación en nosotros, momentánea, produce en nosotros aún un excelente y eterno paso de gloria. Después dice, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las cosas que no se ven. Porque las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Vean. Y en el primer bloque dice, ustedes tienen la gloria de Cristo en ustedes como vasos de barro. Prediquen una sana doctrina y no estén torciendo la palabra de Dios. El inconverso no cree lo que ustedes han creído. Y como no lo creen, Satanás les ha cegado el entendimiento. Pero ustedes lo han recibido. La gloria de Dios está en ustedes. Cristo está en ustedes, que es la gloria de Dios. Antes Moisés, cuando reflejó la gloria de Dios, el pueblo de Israel no podía ver esa gloria, el antiguo pacto. Pero ahora en la gracia, todos ustedes pueden recibir la gloria de Dios por medio de Cristo. Ese es el primer bloque. En el segundo bloque, Él les dice, vean, ustedes padecen, ustedes pasan momentos difíciles, ustedes pasan situaciones fuertes, pero en medio de todas estas cosas, Dios los sostiene, Dios los cuida, Dios los guarda. Si nunca va el enemigo a terminar con ustedes, porque Dios siempre, el principio, aunque es fuerte, el final de la película siempre es feliz. El final siempre es feliz. Y entonces les relata, ¿verdad?, que él sufre para salvar a otros, y que aunque esté viviendo momentos de muerte, va a volver a la vida. Lo dice allí en el verso del 13 al 15. Pero luego dice, nosotros entonces tenemos que poner nuestra mirada ¿dónde? En las aflicciones de este mundo o en las cosas que no se ven.
Eso lo dice la Biblia, eso lo dice la Biblia, pero nosotros, cuando nos llega el momento de la chiquita, ponemos la mirada en las cosas que no se ven o en las cosas que se ven. Pregunto, la iglesia evangélica venezolana, la iglesia evangélica en Valle de la Pascua, está poniendo su mirada en las cosas que se ven o en las cosas que no se ven. ¿Ah? Bíblicamente es preocuparnos por las cosas que no se ven, ¿correcto? Pero a veces la gente nos preocupa por las cosas que se ven. Dice el pasaje, verso 16, el hombre exterior se va desgastando y el interior se renueva de día en día. ¿Cuánto afán tenemos nosotros? Vean cómo estoy sudando yo aquí ahorita. Quise predicar abajo y se me olvidó que tenía el ventilador allá arriba. ¿Cuánto nosotros nos afligimos por este cuerpo sin saber que se va desgastando? ¿Cuántas personas son iguales que tienen ahorita 50, 60 años? ¿Cuántas personas son iguales cuando tenían 20 años? ¿Cuántas personas que tienen 20 años y 18 son iguales como tenían 5 años? El cuerpo se va deteriorando y a veces queremos hacer cosas que hacíamos antes y ya no las hacemos. Yo me pongo a cargar agua, yo antes cargaba agua, me pongo a cargar y hacer cosas de fuerte y en la noche estoy, me duele la cintura. El cuerpo se va desgastando, se va desgastando, se va desgastando. Pero hermano, te quiero decir que la Biblia dice, si la Biblia declara, es una verdadera declaración. La Biblia declara que tu hombre interior se va renovando de día en día. Por eso el texto dice, no nos preocupemos por las cosas que se ven, que son temporales. Vamos a preocuparnos por las cosas que no se ven, que son. Vean, nosotros como cristianos, nuestra esperanza está en la eternidad con Dios y vamos a vivir el tiempo aquí en la tierra que nos queda buscando agradar a Dios y siéndole fieles a la gloria de Dios que está dentro de nosotros. Pero no nos afanemos tanto por esta vida. Yo veo a la iglesia evangélica en el mundo, en Venezuela, en la Pascua, afanada. Cuando yo veo mensajes del evangelio que es todo prosperidad, avance material, Dios te va a bendecir, este es tu año, el año que viene va a ser el año de la iglesia en Valle de la Pascua, el año que viene va a ser la iglesia va a tener riquezas en Valle de la Pascua, el año que viene va a ser el año donde las iglesias van a tomar la alcaldía y la gobernación, las iglesias van a... Eso es materialismo. La gente tiene su visión y su enfoque en lo material. La Biblia dice, prediquemos el evangelio para que la gente se salve. Lo que queremos es almas que reciban a Cristo para que cuando mueran, esas almas entren a las moradas celestiales, porque nosotros nos debe preocupar en las cosas que no se ven, no las cosas que no se ven. Y nosotros nos preocupamos por las cosas que se ven. Ya viene diciembre. Ya llegó diciembre, cantemos todos. Ya viene diciembre. ¿Y qué empieza a hacer la gente? Vamos a ver qué estrenos compramos para el 24, estrenos para el 31, la cena de Navidad el 24, la cena para el 31. Nos enfocamos en el materialismo. En conclusión, Pablo empezó en el capítulo 1 diciendo, teniendo este ministerio que Dios me había dado, yo no desmayo. Y termina diciendo, yo no desmayo. Yo voy a seguir predicando la verdad del evangelio. Yo voy a seguir estudiando el texto y analizando versículo a versículo y desglosándolo y haciendo el estudio difícil y después para enseñárselo a ustedes fácil. Y esto estoy haciendo con el seminario, a los estudiantes del seminario, que estudien lo difícil, lo más complicado, que lo estudien. Cuando se lo enseñen a ustedes, se lo enseñen sencillo, para que ustedes lo entiendan. Seguir enseñando. Hay personas que dicen, no, la letra mata. ¿Han escuchado? La letra mata y el espíritu vivifica. Y he escuchado pastores decir eso.
No, que mucho estudio mata, eso estudia tanto la Biblia, la letra mata y el Espíritu verifica. Yo digo, ¿cómo están malinterpretando ese versículo? Cuando la Biblia dice la letra mata, está hablando del antiguo pacto, la ley mosaica. La ley de Moisés mataba, condenaba al hombre. La letra mata. Cuando dice el Espíritu vivifica, es la gracia nueva que en Cristo nos da vida. Algunos aplican eso, que estudiar es malo. Estudiar es malo porque la letra mata, están equivocados. Hay que estudiar la Biblia. Usted tiene que estudiar la Biblia para que la predique bien. Porque mucha gente está viviendo de lo que Dios me habló, de lo que Dios me reveló. Mucha gente está viviendo de leer un pasaje de la Biblia y decirle a la congregación, un momento, congregación, esperen, ya va, que Dios me está hablando para decirme qué les voy a decir del texto que estoy leyendo. Ya va, silencio, que no me dejan escuchar bien. Eso es manipulación y engaño. Yo escucho a alguien decir eso y yo me salgo del culto. Cuando alguien dice, un momento, cállense, ya va. No hablen, hay mucho ruido, ya va, Dios me está hablando. Eso es una herejía. La forma de Dios hablar más clara es su Biblia, la palabra de Dios. Tiene 2000 años. Usted conoce a las personas que están diciendo de un mensaje para tu vida, apenas lo conocen el día que llegó. Y la Biblia tiene 2000 años. Sean fieles a la Biblia y no a los cuentos de calle que le están dando a la gente en la calle. Entonces Pablo decía, yo soy fiel a la verdad, no la ando torciendo, busco enseñarla como dice el texto bíblico, y no soy como los falsos apóstoles que andan torciendo las escrituras, que están buscando su propia gloria, su propia alabanza, y están buscando es excelencia para ellos y no excelencia de Dios. Anótelo por allí. ¿Cómo usted conoce un falso líder? Cuando usted ve que un líder, apóstol, profeta, pastor, comienza a buscar excelencia para sí mismo, honra para sí mismo, que las iglesias le sirvan a sí mismo, llevar gloria y honra para sí mismo, según este texto, es un falso apóstol, un falso líder. Pablo decía, yo soy siervo de ustedes y no que ustedes me sirvan a mí. Y lo demostró porque en Corintios él no aceptó ni medio de la iglesia de los Corintios. Y es un pasaje de estos 18 versículos que les he dejado para que aprendan. Amén. Que pasen 3 minutos.